Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien. Es un placer estar nuevamente con ustedes analizando una nueva temática con lo que respecta a la malla de química orgánica. El tema a tratar en esta ocasión son los halogenuros de alquinos. ¿Qué es lo que estaremos haciendo durante esta trayectoria del video? Estaremos explicando junto con mis compañeros qué es un halogenuro de alquino, cuáles son sus propiedades químicas, qué mecanismos de reacción ofrecen, así como también estaremos ejemplificando cada uno de los puntos que se vaya topando para que así la temática pueda llegar a ustedes de la mejor manera. Sin más preámbulo, demos inicio a lo que es la exposición de este tema. Como sabemos, el hombre, por naturaleza, es un ser que le gusta indagar, ir más allá de lo que observa. Es por eso que él se plantea en la década de 1980 realizar una amplia investigación química en la naturaleza marítima. Ustedes se dirán, ¿por qué en la naturaleza marítima? Resulta que antes de que se planteara o se propusiera hacer esta investigación, se había dicho que los halogenuros de alquino estaban presentes tanto en la naturaleza marítima como en la terrestre. Es por eso que para corroborar que esta afirmación sea correcta, deciden abrir esta investigación. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues básicamente corroboran que es verdad que la mayoría de los halogenuros de alquino se encuentra en la naturaleza marítima, extrayendo así o deduciendo la mayoría de las estructuras moleculares de los halogenuros de alquino que hoy conocemos. Pero el hombre, no muy contento con este paso, con este punto, él decide ir más allá. ¿Y qué es lo que hace? Pues ir a un laboratorio donde él ya pueda sintetizar este tipo de moléculas. Ese es su propósito al momento de ir a un laboratorio. Eh, y como todo lo que se propone lo logra, pues él logra sintetizar este mismo tipo de compuestos, siendo así la obtención ya no solamente natural, sino que también artificial. Aquí, en este punto, existe mucha discrepancia en cuanto a algunos científicos. Unos aseveran que desde que se realizó este tipo de descubrimiento, nuestra naturaleza fue afectada fuertemente. Pero hay otros también que están a favor de este tipo de compuestos, ya que sin duda alguno han servido de mucha utilidad en nuestro diario vivir. Entre muchos de los usos que nos ofrecen los halogenuros de alquino, tenemos que sirven como refrigerantes. Un ejemplo claro vendrían a ser los aerosoles, que en la actualidad se ha prohibido su uso, ya que tienen una alta gama de contaminación hacia nuestra capa de ozono. Ojo, aquí tenemos ya una contaminación altamente severa hacia nuestra naturaleza. Esto en cuanto a la capa de ozono. Ahora, también tenemos lo que son los pesticidas, lo que son los, como se podría decir, los fumigantes, los agentes fumigantes que son utilizados ampliamente por los agricultores, y aquí ya no solo se ve afectada nuestra tierra, sino que también los microorganismos que se encuentran en la naturaleza. Así que aquí tenemos dos ejemplos claros de cómo es afectada nuestra naturaleza. Ya no solo es la capa de ozono, sino que también nuestra tierra directamente. Pero no solamente existe el lado negativo, también existe un lado positivo, y es que estos se usan como agentes anestésicos. Esto principalmente se emplea en lo que es en el área de salud, en las intervenciones quirúrgicas. Antes de adentrarnos a lo que es el mundo de la química de un haluro de alquino, nosotros tenemos que tener presente que vamos a estar trabajando frente a compuestos que tienen la siguiente característica. Tienen átomos de halógenos, como pueden observar aquí, estoy apuntando, señalando. Tienen átomos de halógenos unidos a átomos de carbono y sobre todo con hibridación sp3. Este punto es muy importante que tengamos claro antes de dar una definición de un haluro de alquino. Repito nuevamente, su característica es que tienen átomos de halógeno unidos a carbonos saturados y sobre todo con hibridación sp3. ¿Qué era la hibridación sp3? La hibridación sp3 era aquella en la que los enlaces de dicha molécula son de tipo simple. Eso ya lo estuvimos analizando en clase, solamente es un repaso. Ahora bien,
Previamente a esto, nosotros o ustedes me dirán, ¿por qué en ocasiones los denominas como aluros? ¿Por qué en ocasiones los denominas como halogenuros? Resulta que un haluro de alquino tiene varias denominaciones. Entre ellas está que puede ser denominado como un albalcano, halogenoalcano e inclusive como un haluro. Como segundo punto, vamos a estar definiendo lo que es un haluro de alquino. Nosotros debemos saber que un haluro de alquino se deriva principalmente de un alcano. Y previamente, cuando ya tenemos este alcano, ¿qué va a ocurrir en este alcano? Va a haber una sustitución, va a haber un reemplazo, se podría decir, donde los átomos de hidrógeno van a ser reemplazados por un halógeno. Es básicamente el concepto de un haluro de alquino. Son aquellos que contienen básicamente en su estructura carbono, hidrógeno y halógeno. Como pueden observar, siempre en su estructura van a llevar carbono, hidrógeno y un halógeno. Es por ende que su fórmula general se podría decir que es RX, donde R va a representar de una u otra manera al grupo alquilo sustituido. En este caso, el hidrógeno, ¿verdad? Porque es aquí donde va a haber este reemplazo por el halógeno. Y X pasaría a ser el halógeno que se ha sustituido. Ahora bien, para poder continuar, nosotros tenemos que tener bien definido qué es un halógeno. Y el halógeno resulta que está ubicado en el grupo 7A de nuestra tabla periódica. Entre estos tenemos el flúor, cloro, bromo y yodo. Como pueden observar, a medida que nosotros vamos subiendo en la tabla periódica, vamos a darnos cuenta que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Puede tener un cuerpo pequeño, pero va a tener un gran número de cargas negativas. Ahora bien, para seguir, nosotros también tenemos que tener en cuenta que a medida que nosotros vayamos bajando también de la tabla periódica, va a aumentar el radio atómico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros si vamos de yodo, bromo, cloro y flúor, su cuadro o podría decir su carácter básico va a aumentar. ¿Y qué quiere decir el carácter básico? Es decir, que o es la capacidad que tiene una molécula de aceptar protones. Mientras que si nosotros vamos en sentido contrario, ya sea de flúor, cloro, bromo y yodo, va a aumentar el carácter nucleófilo. Es por eso que se dice que el yoduro es mejor nucleófilo que el flúor, ya que es más grande y fácilmente polarizable. Algo muy importante que no podemos dejar pasar es qué característica le da este halógeno al compuesto, ya que como sabemos es lo que lo diferencia a los halogénuros de alquilo de un alcano. Al momento que sustituimos este halógeno, el número de enlaces carbono-hidrógeno va a disminuir y por ende este tipo de compuestos van a ser menos inflamables que los alcanos debido a la presencia del halógeno y al aumento de la polaridad. Por otra parte también tenemos que este halógeno hace que este tipo de compuestos sean buenos disolventes en comparación a los alcanos y sobre todo sean más reactivos. Eso en cuanto a lo que podemos decir que es un haluro de alquino. Ahora bien, pasaremos a ver lo que son los tipos de haluros. Existen principalmente tres clases de compuestos orgánicos halogenados que se clasifican o se diferencian de acuerdo a su composición química, mecanismos de reacción, entre otros puntos. Existen principalmente tres tipos, como ya lo había dicho. Estos son los haluros de alquilo, haluros de vinilo y haluros de arilo. Cabe recalcar que nuestra investigación está enfocada en los haluros de alquilo, pero hemos visto necesario presentar lo que son los haluros de vinilo y arilo, ya que en un futuro no sabemos si podemos hacer uso de ellos. Es importante tener un previo conocimiento. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos tres tipos? Es sumamente sencillo. En los alquilos, su hibridación, como lo había dicho en un inicio, va a ser de hibridación sp3, mientras que en los vinilos y arilos su hibridación va a ser sp2. ¿Y qué era la hibridación sp2? Es aquella en la que los enlaces de dicha molécula van a ser de tipo doble, como pueden observar en los ejemplos que hemos planteado. Ahora, a medida que vamos avanzando, es importante que nosotros en este tema de los haluros de alquilo sepamos clasificar correctamente si es un
carbono primario, secundario o terciario. ¿Y cómo se clasifican los halures de alquilo? Se clasifican de acuerdo a la naturaleza del átomo de carbono enlazado al halógeno, ya que recordemos que la característica principal de un haluro de alquilo es que su carbono esté enlazado a un alquilo, ¿verdad? Entonces es por eso que de ahí se deriva su clasificación. Ahora, hay varios aspectos o condiciones que debe cumplir para poder o que se nos haga más fácil clasificar a un haluro. En este caso tenemos tres tipos, los haluros primarios, secundarios y terciarios. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuándo es un haluro primario, secundario o terciario? Es sumamente sencillo. Cuando va a ser primario, el carbono inicial tiene que estar enlazado a otro carbono. Es decir, el carbono que contiene al halógeno tiene que estar enlazado a otro carbono. En el haluro secundario, el carbono que contiene al halógeno tiene que estar enlazado a dos carbonos, mientras que en los terciarios, el carbono inicial que contiene al halógeno tiene que estar enlazado a tres carbonos. Ahora, vamos viendo los ejemplos para poder entender mejor lo que les acabo de explicar. Aquí en la imagen tenemos que este carbono está enlazado al halógeno, cumple con esa condición, pero no podemos decir que es primario, secundario o terciario, porque este carbono que contiene el halógeno no está enlazado con otro carbono. Entonces pasaría a llamarse como carbono no sustituido, porque no cumple con las condiciones previamente mencionadas. Ahora, analizando este primer ejemplo del cloruro de alquilo, tenemos que el carbono cumple con la condición de estar enlazado a un halógeno, ¿verdad? En este caso es el cloro. Y a la vez cumple con la condición de estar enlazado a un carbono. El carbono que contiene el halógeno sí está enlazado a otro carbono, por lo tanto sí vendría a ser un carbono primario. Primario 1, recuerden. Secundario 2 y terciario 3. Es la clave. Ahora, aquí vemos que este carbono sí cumple con la condición de estar unido o enlazado a un halógeno y a su vez está enlazado a dos carbonos. Por lo tanto, pasa a ser un haluro secundario, mientras que en el terciario podemos apreciar que el carbono sí está enlazado al halógeno, cumple con la condición correctamente y a la vez está enlazado con sus tres carbonos. Por lo tanto, vendría a ser terciario. Y es así sumamente sencillo que nosotros podemos clasificar a los haluros de alquilo. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué es importante? Es sumamente importante porque nosotros más adelante, cuando veamos la reacción de su sustitución nucleófila, vamos a llegar a un punto en el que tenemos que determinar al sustrato, ya que el sustrato nos va a indicar por dónde tenemos que atacar a dicha molécula, ya sea por el frente o ya sea por atrás. En este caso, si nosotros no elegimos correctamente al sustrato, en el caso del terciario, y atacamos por atrás, no vamos a poder hacer daño a esta molécula porque tiene una barrera. En cambio, que si yo escojo bien mi sustrato en el primario y ataco por atrás, esta barrera sí puede ser fácilmente eliminada y poder atacar a la molécula, en sencillas palabras. Eso en cuanto a la clasificación de los haluros. Bueno, siguiendo con la temática, estaremos presentando lo que son las propiedades químicas de un haluro de alquilo, específicamente basándonos en cuanto a su reactividad. Nosotros en un principio ya habíamos mencionado que este tipo de compuestos van a ser altamente reactivos. ¿Y esto a qué se debía? Se debía a la presencia de los halógenos dentro de la estructura del alcano que estamos sustituyendo, los enlaces carbono-hidrógeno, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de compuestos van a ser de una u otra manera muy empleados dentro de la síntesis orgánica. ¿Por qué? Porque a mí me permite la obtención de numerosos compuestos, como por ejemplo los alcoholes, ésteres, aldehídos, ácidos, aminas, hidrocarburos, entre otros. Asimismo, como segundo punto tenemos que este tipo de compuestos van a reaccionar tanto con compuestos orgánicos como inorgánicos. Este es una particularidad muy importante de este tipo de compuestos, ya que generalmente los compuestos orgánicos similan o se similan con compuestos orgánicos. Lo mismo asimila a lo mismo.
como ya se había dicho desde un principio. Pero en cambio, aquí existe esa posibilidad de que este tipo de compuestos vaya a reaccionar tanto con orgánicos como inorgánicos. Además, que estos van a presentar una característica en común y cuál es que van a compartir un par de electrones. Como por ejemplo, tenemos los iones de hidróxido, amoníaco, agua, entre otras más. Pero ¿cómo se obtiene, cómo se llega a ese resultado final? Pues muy fácil, mediante dos tipos de reacciones, mediante la reacción de sustitución nucleofílica y mediante la reacción de la eliminación. Estas son las dos vías principales que tenemos para poder obtener ya sea un alcohol, éster, aldehído, ácidos, aminas e hidrocarburos. Dentro de la sustitución nucleofílica van a influir dos pasos. ¿Cuál es el primer paso? Mediante el mecanismo SN1 y mediante el mecanismo SN2. Mientras que en la eliminación va a influir los mismos mecanismos E1, E2, pero más se va a tratar sobre una competencia contra lo que es la reacción de sustitución nucleofílica. Ahora, ¿qué es una reacción de sustitución? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de sustitución? Lo habíamos dicho ya anteriormente. Se va a llevar a cabo mediante dos mecanismos, mediante el mecanismo SN1 y SN2. Es esto lo que me permite a mí la obtención del producto. Si no existe este tipo de mecanismo, yo no puedo obtener como producto ya sea un alcohol, un éster, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a influir para que se lleve a cabo este tipo de reacción? Principalmente la estructura de un haluro de alquilo. Si la estructura no está bien, no vamos a poder realizar esta reacción de sustitución. Asimismo, el nucleófilo va a influir mucho en cuanto a su reactividad y concentración, ya que si está muy concentrado va a ser un poco más difícil de mover dicho nucleófilo hacia el producto, pero en cambio si está menos concentrado va a ser más fácil llevar a cabo o va a ser más fácil ponerlo dentro del producto. Eso en términos sencillos. Y finalmente tenemos que también el factor muy importante que va a influir es el disolvente de reacción, ya que este a mí me va a permitir acelerar o desacelerar el mecanismo de reacción. Aquí básicamente hemos traído lo que es la estructura de una reacción de sustitución, donde va a estar o van a intervenir el nucleófilo, como les había dicho, que este es muy vulnerable a que se mueva o se cambie de posición. También tenemos nuestro halogenuro de alquilo, tenemos nuestro mecanismo de reacción que es SN1 o SN2, puede ser cualquiera de los dos, y también como resultado tenemos ya el producto, que va a constar del producto de sustitución y el grupo saliente. Ahora bien, nosotros aquí hemos traído algunos ejemplos. En este primer caso, para que entiendan mejor, vamos a sustituir el hidrógeno por un halógeno. Nosotros tenemos que tener en cuenta que R es el grupo alquilo y X, como lo había mencionado, ¿qué va a representar? El halógeno. Eso ya lo habíamos dicho dentro de la fórmula general de un haluro de alquilo. Esta es la fórmula general. R representa el alquilo y X, ¿a qué representaba? Al halógeno, ¿verdad? Y el nucleófilo, pues básicamente es el cual se va a posicionar en lugar del halógeno. Aquí tenemos nuestro alcano con nuestro alquilo y el hidrógeno. Aquí tenemos nuestro halógeno, por el cual se va a sustituir por el hidrógeno. Sufre el mecanismo de reacción, ya sea por SN1 o SN2. Y finalmente tenemos que a nuestro alquilo se adherió ya el halógeno, más el hidrógeno se desplaza, obviamente no se puede eliminar, y conjuntamente se suma el otro halógeno, ya que no puede formar parte de una sola dentro de nuestro alquilo. Y este es nuestro producto final. Aquí también hemos presentado otro ejemplo donde vamos a sustituir el oxidrilo, es decir, el alcohol, por un halógeno.
aquí tenemos nuestro alquilo, tenemos nuestro oxidrilo y tenemos nuestro haluro de hidrógeno, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Aquí va a sufrir el mecanismo de reacción. ¿Cuáles serán esos? El SN1 o SN2 y va finalmente a darme el producto final, que en este caso es el alquilo, donde ya se ha sustituido con el halógeno y como resultado este oxidrilo pasa a formar parte con el hidrógeno, como resultado dándome agua. Finalmente, les estaré hablando acerca de la reacción de eliminación, en la cual principalmente se va a llevar a cabo mediante dos vías, mediante la vía del mecanismo E1 y la vía de mecanismo E2. Estaré enfatizando sobre el mecanismo E2. Eliminación. ¿Qué consiste? ¿Qué me dice esta palabra? Pues básicamente me dice que voy a extraer, que voy a eliminar radicalmente a dos átomos o grupos del sustrato. ¿Y qué es el sustrato? El sustrato es aquel compuesto en el cual yo voy a trabajar, en el cual voy a eliminar esos dos átomos, eh, como pueden observar aquí en la imagen. Eso es mi sustrato. ¿Pero con qué finalidad hago esta eliminación? Con la finalidad de yo poder obtener un alqueno, es decir, la formación de un enlace pi, en otras palabras, un enlace doble. Bien, una vez aclarado en qué consiste la eliminación, pues vamos a ver cuáles son las condiciones que debe de tener este tipo de reacción para llevarse a cabo. Una de ellas es que mi sustrato tiene que hacer uso de bases fuertes y sobre todo si mi sustrato va a ser ya sea secundario o terciario, es ahí cuando se va a dar la eliminación. Es por eso la importancia de nosotros ya poder identificar cuando un halogénuro de alquilo es primario, secundario o terciario. Entonces, una de las condiciones es que mi base sea fuerte para así yo poder obtener mi alqueno. Las bases van a depender de acuerdo al caso, puede ser el etóxido, también puede ser la sosa, entre muchas más bases que se puede utilizar, de preferencia fuertes, ya que si mi base es débil, el mecanismo de reacción va a ser igualmente débil. Ahora, vamos a explicar en este ejemplo que hemos traído para que ustedes puedan entender mejor la temática. Como primera condición, les había dicho que nosotros tenemos que tener una base fuerte. En este caso hemos elegido el etóxido. ¿Qué es lo que va a hacer esta base fuerte? Lo que va a hacer es ir empujando, en palabras sencillas, a este hidrógeno. ¿Para qué? Para que se posicione en el carbono alfa. Pero al momento que esta base va a ir empujando a mi hidrógeno a que se posicione, también se va a ir posicionando mi otro enlace, formando así mi enlace doble, como lo pueden ver ya en el producto. Pero al mismo tiempo que se está movilizando este átomo de hidrógeno, el átomo de bromo también se va a estar saliendo, ¿verdad? También va a estar saliendo este átomo de bromo. Es por eso que se dice que hay una competencia entre la reacción de sustitución y eliminación. Entonces, finalmente el hidrógeno se posiciona y el bromo ha salido completamente. Aquí vemos el mecanismo de reacción que hemos utilizado, cuáles son el mecanismo E2 y nuestra base fuerte, que es el etóxido. ¿Por qué se dice que se lleva a cabo el mecanismo E2? Porque va a depender del sustrato y de la base. De eso depende que sea E2 y no E1. Mecanismo de reacción E2. La E2 es la reacción de eliminación o también conocido como eliminación bimolecular, que consiste en arrancar un hidrógeno del carbono contiguo al que posee el grupo saliente, formándose entre ellos un doble enlace. El carbono que contiene al hidrógeno se lo conoce como carbono beta, mientras que el carbono que contiene al grupo saliente se lo llama carbono alfa. Nos dice que es una eliminación de segunda orden en donde debe trabajar con una base fuerte. La reacción concertada E2 consta de un solo paso, en donde esta base abstrae un protón de este carbono generando un doble enlace. En este ejemplo podemos ver, la base fuerte presenta dos electrones. Estos dos electrones van a aceptar un protón de este carbono
Entonces, este hidrógeno pasaría a la base y este enlace quedaría libre. Sus dos electrones de este enlace pasarían a la parte media generando un enlace doble, quedándonos así este carbono con 5 enlaces, por lo que debería eliminar uno en donde este enlace, sus dos electrones pasarían con este grupo saliente, generándonos como producto en la parte de acá. Aquí podemos ver el estado de transición en donde se puede ver cómo se está logrando el rompimiento de estos enlaces, y en la parte de en medio podemos ver cómo se está formando un nuevo enlace y nos da como producto un alqueno, la base. Aquí podemos ver el hidrógeno que aceptó, y por acá podemos ver al halógeno que tenía 3 pares de electrones, pero más los 2 más los 2 electrones que tenía este enlace, pasó a tener 4 pares de electrones. Esta reacción consta de dos cosas: de la concentración del haluro de alquilo y la concentración de la base, a diferencia del mecanismo de reacción E1, que no depende de la base, puede ser una base débil incluso. En esta reacción se rompen enlaces, como podemos ver aquí, y a la misma vez se genera un nuevo enlace, como podemos ver en la parte del medio. Conformación coplanar. Se dice que una es coplanar cuando los 4 átomos que están presentes, el hidrógeno, el carbono, este otro carbono y este halógeno, están en un mismo plano. Eso quiere decir que son coplanar. Hay dos. La conformación anticoplanar se presenta cuando los dos enlaces, tanto el hidrógeno como el halógeno, están en lados opuestos. Esta conformación tiene menor energía que la conformación sincoplanar que vamos a ver a continuación. Entonces, la conformación anticoplanar quiere decir que están en lados contrarios. La conformación sincoplanar se presenta cuando los enlaces están en un mismo lado, es decir, el enlace del hidrógeno y el enlace del halógeno están en un mismo lado, pero podría ocurrir algo: como todos estos tienen enlaces simples, este hidrógeno podría pasar a la parte de abajo, generándonos una conformación anticoplanar, por lo que requiere este mecanismo, ya que el mecanismo de reacción E2 solo trabaja con la conformación anticoplanar. En este ejemplo tenemos al bromuro de terbutilo reaccionando con el metróxido sódico, que nos va a dar como resultado el 2-metilpropeno. Ahora, el anión metróxido, que es este que está aquí, va a actuar como base. Este va a atacar al protón del hidrógeno y simultáneamente se va a liberar el halógeno, que en este caso es el bromo. Ahora, el hidrógeno que se desprendió se va a juntar con el anión de metróxido y va a formar el metanol, que es el que está aquí. Entonces, en este carbono se va a formar un carbocatión y en este otro carbono va a tener un electrón de más. Este electrón va a ser compartido con este carbono y va a formar el doble enlace. Conclusiones. En conclusión, los halógenos de alquilo son compuestos que contienen halógenos unidos a un átomo de carbono saturado con hibridación sp3. También tenemos que los halógenos de alquilo simples responden a las pruebas comunes de catalizaciones, de la misma forma que los alcanos, es decir, son insolubles en ácidos sulfúricos concentrados y fríos. Y finalmente, los halógenos de alquilo se obtienen en laboratorios a partir de alcoholes con ácidos. También tienen algunas características de los alquenos, es decir, son inherentes a los oxidantes. Gracias.